Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. En el vídeo de hoy no vamos a comentar ninguna noticia, más allá que, bueno, Elon Musk ha anunciado que quiere comprar el 100% de Twitter y, bueno, eso todavía está por ver hasta dónde llega. Pero como tampoco afecta a Bitcoin ahora mismo de una manera directa, pues creo que no hay ninguna noticia más relevante que merezca la pena comentar. Así que vamos a pasar hoy directamente con el análisis técnico y vamos a ver qué está sucediendo porque actualmente estamos viendo cómo Bitcoin pues está cayendo. Para ello vamos a bajar al gráfico de 4 horas directamente, así rápido, para ver pues cómo está la situación. Y bueno, lo que podemos observar en el gráfico es cómo el día de ayer, después de la subida que tuvimos, Bitcoin estuvo peleando aquí con la segunda línea de tendencia, ¿vale? La segunda línea de tendencia de corto plazo, en este caso una línea de tendencia bajista, que debemos de romper para pues intentar comenzar con algún movimiento alcista. Hemos conseguido salir otra vez de la primera, pero bueno, esta primera ya vimos en el primer movimiento cómo a pesar de la ruptura no hubo mucha reacción por parte del precio y en este caso algo parecido, ¿vale? Sí que es cierto que habíamos recuperado la media móvil de 20 periodos, pero estamos perdiéndolo otra vez, con lo que la situación tampoco está siendo muy favorable. De todas formas, hemos intentado romper la línea de tendencia, todavía no lo hemos conseguido, desgraciadamente, pero bueno, ya haber hecho el intento creo que es algo positivo. A partir de aquí, lo que estamos esperando es que por lo menos no perdamos esta zona, ¿vale? La zona que estaría sobre los 40.500 más o menos, ¿vale? Porque al final, cuando hablamos de niveles de soporte, resistencia, incluso líneas de tendencia, que esto es algo que me comentasteis algunos en el vídeo pasado, sobre esta línea de tendencias más específicamente, me decíais que esta línea vosotros pensabais que no había perdido esta tendencia. Y a ver, esto depende un poco de cómo traces tú las líneas de tendencia. En este caso, pues bueno, sí que la ha roto, pero si las extiendes un poco y cambias el ángulo, pues sí. O si, por ejemplo, tomas como referencias otras mechas, entonces ni la ha tocado. Entonces, esto va un poco más a gusto de cada uno, ¿vale? En lo personal, para que veáis más o menos lo que yo tengo en mi cabeza cuando yo dibujo una línea de tendencia, para mí es algo más parecido a esto, ¿vale? Vamos a dibujarlo por aquí. Bueno, tan ancho no, justamente, pero vamos a ver si lo bajo un poco y lo puedo mover por aquí, ¿vale? Más o menos esto es lo que yo estoy viendo cuando tengo una línea de tendencia, ¿vale? De igual forma que en el momento en el que estamos en una zona, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que estamos aquí, yo cuando solemos acercarnos hacia algún soporte o resistencia, suelo dibujar, ¿vale? Una cajita así, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que es muy complicado que justamente sea el nivel que yo he marcado, ¿vale? Más o menos tenemos que entender esto que se mueve por zonas, ¿vale? Más que por niveles. Entonces, en el momento en el que nos aproximamos y empezamos a entrar en alguna de las zonas, ahí es cuando el precio va a comenzar a reaccionar, porque hay gente que tiene diferentes soportes y diferentes resistencias, pero más o menos intuimos que es por esos niveles. Pues de esta forma igual, ¿vale? Lo que intuyo en el gráfico de 4 horas es que deberíamos de consolidar el soporte encima de esta zona para por lo menos no continuar con este patrón bajista que llevamos trayendo en los últimos días, porque como veis pues teníamos mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, ¿vale? Lo que se conoce como una tendencia bajista. ¿Qué pasa? Que en el último día, pues a corto plazo sí que estamos marcando un máximo más alto que el anterior, que esto es algo positivo. Entonces, si ahora consiguiésemos mantener un mínimo por encima también del anterior, por lo menos la estructura en el gráfico de horas se estaría volviendo alcista. Y como bien dije en el vídeo de ayer, el siguiente objetivo sería esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona que estaría sobre los 42.700 más o menos, ya que coincide con la zona de las medias móviles que tenemos en el gráfico diario, que desde mi punto de vista puede ser una zona donde veamos resistencias, ¿vale? Bien, a partir de ahí, cosas que os pueda comentar para todos aquellos que me preguntáis si es buen momento para comprar, si hay que vender. Todas esas preguntas ya sabéis que no me corresponden a mí. Yo os puedo decir dónde considero que es más lógico comprar y dónde considero que es más lógico vender, pero cada uno debe de saber qué estrategia quiere seguir o qué es lo que quiere hacer cada vez en el momento. En este caso, ¿vale? Estamos viendo cómo hay una probabilidad de que lleguemos otra vez a esta zona de aquí, ¿vale? Una zona donde ya dije que ya empezaron a ser buenas zonas para empezar a plantearse una compra, hace ya unos cuantos vídeos, porque veníamos de un movimiento que, si os dais cuenta, en el pasado fue bastante grande y aquí es donde todo el mundo me preguntaba que cuándo se puede comprar porque es que, madre mía, el precio se va a 100.000 y me voy a quedar fuera.
pues yo dije que en su momento, ¿vale? Lo suyo era esperar y en el momento en el que hubiese un retroceso ya te puedes empezar a plantear las compras, ¿vale? Y no comprar directamente cuando el precio está subiendo. Ahora estamos viendo precisamente este retroceso. Claro está, la situación está en un punto bastante límite de o confirmamos ya el cambio de tendencia o la continuación va a seguir siendo bajista, ¿vale? Por el momento todavía no hemos perdido el nivel que nos diría que la continuación sigue siendo bajista, así que el escenario alcista, por lo menos en el gráfico semanal, sigue siendo ese, o sea, seguimos alcistas en el semanal hasta que el precio nos diga lo contrario. La estructura que a corto plazo, ¿vale? En esta corrección, pues obviamente está siendo un poco más larga de lo que yo esperaba, pero por el momento pues no estamos viendo tampoco que el precio se esté desplomando muchísimo, ¿vale? Y de hecho, si venimos al gráfico diario, veréis cómo tuvimos esta gran caída y después de esto pues estamos viendo un pequeño rebote al menos por encima del nivel de soporte, que eso ya es algo bastante positivo. ¿Qué cosas se pueden hacer ahora, vale? Para todas aquellas personas que compraron ya sea en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, si vas muy apalancado, si tienes una posición muy mala, en los momentos de rebote, ¿vale? Son momentos en los que tienes que ver si te merece la pena hacer algún tipo de cambio para tu gestión de riesgo. Porque hay muchas personas que igual entraron en esta zona apalancadas, ¿vale? Y cuando digo apalancadas hablo de pues seguramente más de un por 10, por 20 o incluso más a veces, porque la gente está muy loca. Y si no les han liquidado ya después de esta caída, pues hombre, poco les debe de quedar. Si estás al borde de la liquidación, ¿vale? Significa que tu posición, pues obviamente no era la más correcta. Además, la gestión de riesgo puede ser que no la lleves demasiado bien. Así que en momentos en los que el precio te da un poco de aire, pues suelen ser buenos puntos en los que podrías intentar quitarte un poco la soga del cuello, ¿vale? Pero bueno, como siempre os digo, cada uno debe de saber lo que quiere hacer en el mercado, porque hay gente que quiere holdear a largo plazo y aprovecha estas correcciones del mercado para seguir acumulando, y hay otra gente que no sabe ni lo que quieren hacer en el mercado, pero bueno, más o menos van vendiendo cuando el precio empieza a caer y van comprando cuando el precio empieza a subir, cosa que es totalmente ilógico, pero bueno, la gente lo hace y es por eso que tanta gente luego pierde en el mercado. Como os digo, tenéis que empezar a ir a tomar decisiones en el mercado porque, bueno, si pensabais comprar en esta zona, no entiendo yo por qué después de esta caída no queréis comprar. Y si no queréis comprar en estos niveles y no queréis comprar ahora, pues entonces no sé qué estáis haciendo Bitcoin si no queréis comprar nunca. Si pensáis que va a seguir cayendo el precio, pues es totalmente lícito. Como siempre os digo, no todas las entradas que hagáis al mercado tienen que ser con el 100% de vuestro capital, pero sí que es cierto que, hombre, hay que empezar a posicionarse de una vez por todas, porque hay gente que se queda contemplando el gráfico y no llegan a comprar nunca, y cuando el precio sube les entra el FOMO, y hay gente que compran todo y cuando el precio comienza a caer pues se asustan, ¿vale? Y tienen miedo y venden ellos también. Entonces, por eso siempre os digo que es muy importante el no estar ni 100% líquido ni 100% invertido. Bien, por el momento lo que os digo, en el gráfico de 4 horas, desde mi punto de vista es importante, por lo menos el día de hoy, ya consolidar estos 40.500 otra vez como soporte y a partir de ahí ver si conseguimos alcanzar la zona de resistencia, ¿vale? Si consiguiésemos marcar, como os digo, otro mínimo por encima de esta zona, la estructura se estaría volviendo bastante favorable y entonces aquí ya veremos a ver cómo es el retroceso, porque si ya, bueno, este movimiento quizás lo esperaba un poco más tarde, me hubiese gustado verlo algo más de este estilo, pero bueno, si lo estamos intentando consolidar ya, incluso podría ser hasta favorable y veríamos a ver con qué fuerza ataca este nivel de resistencia, ¿vale? De todas formas, voy a bajar un poco a un gráfico más bajo, como por ejemplo el de una hora, incluso más, mirad, voy a bajar a 15 minutos, ya que, bueno, yo estoy constantemente viendo la situación de las liquidaciones, que luego repasaremos, pero lo que observaba, al menos mientras se estaba formando este rango de aquí, era que en todo este nivel, ¿vale?, se estaban formando liquidaciones, ¿vale? Entonces, actualmente, como veis, a corto plazo la estructura sigue siendo alcista y esto podría ser simplemente un movimiento para limpiar y luego ya continuar subiendo, pero para ello, pues, tendremos que consolidar por encima de esos 40.500. No me gusta bajar a timeframes tan bajos, pero bueno, era simplemente para enseñaros lo que, bueno, estuve viendo a lo largo del día.
Bien, dicho esto, vamos a revisar un poco cómo está la situación en los indicadores. Empezamos por Trading Light, que han añadido una opción bastante curiosa en la que podemos ver diferentes gráficos a la vez. Yo creo que voy a empezar viendo un gráfico a la vez, porque es que si no, sé que hay muchos que quizás veis los vídeos desde el móvil y no llegáis a observar demasiado bien cómo está la situación, así que pues prefiero ir uno por uno, que seguro que alguno me lo agradece. Bien, ¿qué podemos observar aquí en el gráfico de Bitcoin? Comenzamos por Bitfinex. Vemos, bueno, lo que comentamos en días anteriores, que ya se acabó la zona de acumulación de las últimas semanas. Se mantienen las compras por la zona de los 37.000, en los 33.000 más de lo mismo. Creo que por ahí no hay nada que comentar. Lo que sí, bueno, vemos a corto plazo, ¿vale? Si vemos un poco cómo está la situación aquí en el volumen a mano derecha, pues observamos cómo parecía haber una pequeña zona de distribución en todo este nivel. De hecho, si metemos esto, ¿vale? El volumen por sesión, veremos cómo en esta zona pues seguramente había una pequeña distribución a corto plazo, ¿vale? Tampoco me supone mucho riesgo, primero porque yo no opero a estas temporalidades, simplemente hago un poco de seguimiento para luego traeros información en los análisis, pero sí que es cierto que si hacemos un poco más de zoom out, veremos cómo la zona importante de volumen actualmente está en torno a estos niveles, sobre los 40.000. ¿Vale? 40.100 más o menos. Así que bueno, en caso de buscar un soporte creo que no debería de quedar demasiado de caída para que encontrase ya volumen comprador. Bien, seguimos revisando, vamos a ver la situación en FTX, el spot, vamos a bajar un poco esto. Veamos cómo, bueno, no me fijé en el análisis de ayer, pero sí que es cierto que aumentó un poco la presión vendedora por toda esta zona de aquí. Y la presión compradora en estos niveles tampoco está siendo demasiado fuerte. Como veis hay menos volumen de pues lo habitual. En cambio, por la zona a partir de los 39.000 ya vemos más compras, aumento de volumen bastante significativo de hecho. Y se mantiene la... bueno, se mantiene no. Bueno, sí se mantiene, pero no sé cómo expresar esto. Es como que se mantiene el que hayan quitado las órdenes en días anteriores, porque si lleváis siguiendo el canal al menos unos cuantos días, sabréis que en toda esta zona de aquí, ¿vale? Sobre los 44.000 más o menos, pues veíamos una zona de distribución bastante fuerte. Aquí había muchas ventas y estas ventas se quitaron y por el momento pues no han vuelto a entrar al mercado, al menos que veamos reflejado en el gráfico. En el gráfico de Coinbase, pues bueno, poco más que comentar, diría yo que más o menos lo mismo que he comentado en los anteriores gráficos. Observamos la situación en Material Indicator, vemos aquí también cómo estaba la presión vendedora claramente por encima del precio, mirad cómo por debajo está todo más oscuro, esto indica que hay menos volumen y en este caso pues sí que observo a corto plazo como había una pequeña distribución. Es muy complicado que esto os lo comente o lo comentase, mejor dicho, en el vídeo de ayer, ya que en el vídeo de ayer pues no lo observaba y como comprenderéis pues yo no puedo subir un vídeo cada vez que vea yo algo. Sí que es cierto que a veces comparto las cosas por Twitter, por lo que recomiendo que me sigáis en Twitter también. Bien, en este caso veíamos como en las últimas horas estaba entrando volumen vendedor por la zona de los 41.100 más o menos y a partir de aquí pues el precio ha acabado cayendo, ¿vale? Donde vemos compras ahora mismo más fuertes estarían a partir de los 39.000, vemos zonas de compras en los 38.000 y en los 37.300, 37.500, perdón, bastante fuertes. Entonces por esta zona de aquí diría yo que es donde está el soporte más fuerte ya en un time frame, diríamos incluso diario, ¿vale? Bien, creo que respecto a esto no tengo mucho más que comentar sobre los headmaps. Me preguntáis que cuál es esta herramienta siempre. Tenéis toda la información en la descripción. O sea, si vais a la descripción encontraréis todas las herramientas que yo utilizo. Así que tampoco tiene pérdida. Bien, volviendo a lo que es el gráfico de Bitcoin. Bueno, por el momento estamos viendo cómo el precio está rechazando en esta zona de soporte. Bastante positivo. Pero bueno, veremos a ver si al menos hasta final del día me gustaría ver unas cuantas velas al menos por encima de esta zona y si conseguimos sostenernos pues ya seguramente vayamos a atacar la zona que os comenté en el día de ayer sobre los 42.700. Bien, dicho esto, vamos a revisar cómo está la situación por parte de las liquidaciones. Mirad
qué certera esta liquidación del volumen que estaba por esta zona de aquí. Los han liquidado a prácticamente todos. Quedarían un poquillo por abajo, por la zona de los 40.200, pero bueno, ya se están empezando a formar liquidaciones también por la parte de arriba. Hay bastante volumen, llegando incluso a los 43.800. Vamos a lanzar un mapa de liquidaciones. Y mientras va cargando, pues revisamos los CVDs. Veíamos ya en el vídeo de ayer cómo desde Coinbase estaban vendiendo Bitcoin. En este caso, pues estuvieron vendiendo hasta la zona de los 41.500. Vamos, una pequeña distribución, como os dije que había habido en estos niveles. En Binance, pues incluso no había una distribución, pero sí que han estado vendiendo al mismo ritmo que el precio iba bajando, ¿vale? O sea que tampoco podríamos decir que desde aquí se haya originado el movimiento. En Bitfinex veo algo parecido a lo que es el movimiento, así que no hay demasiado que comentar. Lo que sí, por ejemplo, por parte de FTX no habían acompañado prácticamente nada este movimiento al alza. Y incluso diría que este último movimiento de caída ha sido originado en Bitfinex, en FTX, perdón. Entonces, bueno, parece ser que de FTX no tiene mucho interés en que el precio suba actualmente. Pero bueno, al final no es solo lo que decían en un exchange, sino en el conjunto de todos. Bien, ¿qué podemos observar en el mapa de liquidaciones? Bien, todavía os quedaban unas cuantas órdenes, como os digo, hasta los 40.200 quedan pues bastantes de hecho, pero bueno, es un poco el movimiento, o sea que quizás no caiga tanto. Y el siguiente clúster por parte de los long estaría en los 39.900, prácticamente muy cerca de lo que fue el anterior soporte. Luego ya vemos las liquidaciones por parte de los shorts, que son más grandes, en los 41.600, 42.700 y en los 43.800. Ahí es donde estaría toda la liquidez de todas aquellas personas que van apalancadas. Así que bueno, quizás podamos ver un poco más de caída, pero lo importante, como os digo, sería ver a ver si por lo menos en el cierre de la vela diaria observamos que estemos por encima de los 40.000 los próximos días, ¿vale? Así que nada, creo que no tengo mucho más que comentar. Espero os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si os suscribís para estar atentos a los próximos, si dejáis un like, si comentáis, si compartís los vídeos también, y nos vemos en el próximo.